Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera de referencia al segundo. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina y con las previsiones pues para la semana que viene y a corto o medio plazo qué puede pasar. Empezamos a grabar hoy sábado 15 de octubre a las 8:51. Hoy además estoy bastante descansado. Creo que es el día de la semana que he dormido mejor porque he usado un truco. Llevaba toda la semana durmiendo bastante mal, por no decir muy mal. Una serie de un poco preocupado por mi señora que anda con sus achaques un poco, pero bueno, ahí están. Y otra serie de cuestiones bueno, el caso es que no dormía bien y me di cuenta que a lo mejor el problema estaba en otra cosa. Como, como en la vida hay que saber ceder y bueno, pues por las noches tengo que verme los culebrones turcos, yo qué quieren que les diga, yo es que lo hago por ella, pero yo es que no lo soporto, es algo superior a mis fuerzas. Entonces yo tradicionalmente, cuando por la noche me colocan los culebrones turcos, me duermo profundamente en el sillón, pero profundamente, desde que empieza el capítulo hasta que termina. Entonces empecé a pensar, a ver si duermo tan mal, porque claro, si me paso toda la velada durmiendo en el sillón, pues luego cuando me acuesto no tengo sueño. Y efectivamente, mano de santo, ayer resistí como un valiente todo el capítulo. Bueno, no se pueden imaginar el esfuerzo, era terrible. Se me cerraban los ojos y yo intentaba pensar en otra cosa, yo qué sé, a ver si me animaba y bueno, lo conseguí. Cerré los ojos 4 o 5 veces, pero rápidamente me desperté y luego lo complementé con no mirar el puñetero móvil en la última hora y media así antes de acostarme, porque he leído por ahí que eso es malísimo. No miré el puñetero móvil, que todos son mensajitos y todos son historias. Y me acosté y me quedé dormido en el acto por primera vez en la semana. Así que les aconsejo ese truco. Intenten no dormirse. Si su pareja les suelta los culebrones turcos, intenten no dormirse y no mirar el móvil, que parece que funciona. Bueno, espero que hayan pasado una buena semana y por aquí pues eso, pues con alguna cosilla con mi señora, pero bueno, bien. Y, y de series, pues contarles que durante la semana he seguido viendo El cuento de la criada. Magnífico, qué pedazo de serie, tremendo, y qué mensaje social que lleva. Y es alucinante ver cómo, a pesar de la opresión que tienen, por ejemplo, las mujeres en el Gilead, este distópico que crean en la serie, como en Canadá hay mujeres que defienden el movimiento, ¿no? El absurdo del ser humano, que no nos enteramos de nada, y con la facilidad que seguimos a los iluminados de turno, ¿no? A los políticos iluminados de turno. Es tremenda, me encanta la serie. Luego también viendo Billy el Niño, muy buena serie, muy buena. La vida de este legendario pistolero muy joven del lejano oeste. Vista también Apagón, una serie española buenísima, recomendada 100%, muy buena, con unos capítulos independientes, menos el último que enlaza otra vez con el primero, pero está muy bien hecha y además cuenta algo, también es muy distópica y todo esto, pero ojo porque eso puede pasar. Un apagón con todo lo que está pasando, Putin, la crisis energética, tal, toda esta historia, eh, pues ahí sale lo que podría pasar. Ahí sale lo que podría pasar. Así que una serie inquietante. Ayer me lo decía, por ejemplo, mi hija, que decía, jo, es que yo desde que he visto la serie que ya es que esto de los apagones estoy algo preocupada. Muy interesante, se la recomiendo. También he visto una serie ya de medio gas, se llama Emperatriz. Al principio me negué a verla, pero mi señora insistió mucho. Yo creía que era otra de esas de Sisi Emperatriz, porque era la vida de la emperatriz Isabel en el Imperio Austrohúngaro, ya saben, o sea, esa Sisi Emperatriz. Pero no, es otra versión, intenta reflejar la realidad que había en aquella época, política y social, como muy complicada, en ese complicadísimo imperio austrohúngaro, que es muy complicado aquello.
Y está aceptable, vamos a dejarlo en aceptable. Y luego la gran decepción de la semana, no la recomiendo, la serie que están publicitando por todos los sitios, lo que hace, cómo te venden la moto con la publicidad y los medios enseguida que se prestan a alzar lo que están gastándose el dinero en publicidad. La serie Dahmer, menudo bodrio de Netflix, el típico bodrio de Netflix, malísima, a los 10 minutos tienes un asco que te mueres, empiezas a ver ahí personas despedazadas y como muy gore y en unos ambientes míseros y un tío más raro y más degenerado que yo que sé. Y yo no lo soporté, ¿eh? No lo soporté y a la mitad del primer capítulo ya la quité. O sea, con eso está terminada mi crónica sobre Dahmer. Yo no sé esto cómo lo están publicitando de esa manera, salvo para gente que no sé, que le guste un poco esa sordidez y todo eso. Gustos, también me gustan a mí las de zombies, ¿no? Que a otras personas les asustarán con tanto gore. Pero a mí no me gusta. A mí este tipo de cosas no me gustan. Para ver esos horrores, para eso, que además son ciertos, porque son hechos reales, prefiero ver otra cosa. Bueno, pues todo esto, un poquillo de propaganda, recordar que nos acercamos al inicio de los programas de máster en Intefi Escuela de Negocios, y también aquí está, y también aún hay descuentos, pero ya quedan pocos, y también nos acercamos al inicio del curso preparatorio para examinarse en el título reconocido por la CNMV para poder ejercer como asesor financiero, gestor y demás, de CISI, que es una compañía de certificaciones que certifica en más de 100 países en el mundo, por lo cual la titulación lo bueno que tiene es que además te vale para un montón de países más, y este lo doy íntegro. Es la segunda vez que lo doy, me gustó mucho hacer la primera porque vi que podía ayudar un poco a la gente, ayudar el examen, lo hacemos en plan academia antigua, de oposiciones, como yo ya he hecho la oposición y además he hecho ya un primer curso de preparación, pues lo que intento es desmenuzar el texto para facilitárselo al alumno, que pueda tener más facilidades para probar y no tener que dedicarle tantas horas a estudiar. Así que pues nada, y luego pues también recordarles que si entran en Gloversia SICAF, gloversiasicaf.com, voy a poner aquí el enlace porque si no se ve, pues ahí tienen todos los servicios que tenemos en Gloversia para los clientes. También las dos SICAFs de la casa, conservadora y agresiva. Estamos manteniéndonos en un año tan difícil, el año más difícil de la historia, como vamos a ver ahora mismo. Pues ahí estamos, en una perdemos poco y en la otra incluso ganamos, defendiéndonos. También tenemos servicio de carteras individuales a partir de 500.000. No podemos ponerla más bajo porque no tenemos medios para tener tanto esto. Y además ya voy anticipando que estamos metidos en un proyecto de asesoramiento también para carteras más pequeñas, muy ambicioso. Vamos a ver si esto conseguimos sacarlo adelante. Y vamos a ver, además basándonos también mucho en selección de fondos. Yo creo que ahí hay un campo magnífico, precioso, para hacer muchísimo trabajo ahí y ayudar mucho también a la gente con eso, y estamos en ello. Ya les iré contando más cosas y el proyecto lo conseguimos sacar a Alicante digo yo, Alicante, como estoy, se me ha ido la cabeza a mi tierra. Adelante, madre mía, cómo estoy yo, estoy medio gaga, señores, pero el corazón joven, eso que no falte, madre mía de Dios. Bueno, empezamos. Sopapo, ayer en el mercado. De verdad que hay que tomar una pequeña precaución en un mercado como este, ¿no? Que es tan volátil, tan tremendamente volátil y, en fin, que les voy a contar lo complicado, lo complicadísimo, ¿no? Que está esto. Y cada vez que veamos un numerito de estos al alza o a la baja, sobre todo al alza, tenemos que recordar aquel famoso refrán de que el hecho de que aparezca una golondrina no significa que haya llegado la primavera. Para que haya llegado la primavera tenemos que ver bastantes más golondrinas. Entonces hay que llevar cuidado porque se está produciendo un fenómeno psicológico realmente curioso, por el cual la bolsa tira e inmediatamente aparecen 1000 teorías sobre lo que va a hacer la Reserva Federal, porque la bolsa ha subido. O sea, si la bolsa sube es porque la Reserva Federal va... O sea, es un poco, primero la bolsa sube y luego nos montamos todas las teorías. Esto ya lo advertí en el rebote anterior
que no nos dejáramos llevar por este tipo de apreciaciones. Cuando la bolsa sube todo el mundo encuentra teorías positivas y luego cuando al día siguiente se desvanece, entonces viene el apocalipsis. Bueno, tenemos que procurar tener la cabeza fría. Este no es un mercado para personas que lleven poco tiempo en mercado. Estas personas tienen que ser más prudentes porque es un mercado muy difícil, un mercado en donde incluso los profesionales de mayor nivel, entre los que no me encuentro, eso te lo tengo muy claro, pero los de mayor nivel están teniendo serios problemas. Todos estamos teniendo serios problemas. Incluso, como digo, perdón, mi garganta siempre. Incluso los mejores están teniendo problemas, pues imagínense los que no somos tan mejores o las personas que acaban de llegar al mercado, no tienen aún experiencia suficiente. En un mercado como este, si no llevas cuidado, puede terminar tu carrera. Es que en un día te pueden borrar del mapa, esto es una locura. El mercado ya no se puede llevar demasiado a medio o largo plazo, aquí tienes que estar atento porque en un día se te puede ir cualquier posición, ¿no? Al alza o a la baja, está muy difícil. Y al final, en una semana donde se pensaba, tras ese gran rebote del 5% desde mínimos del día del jueves, que todo iba a ser maravilloso, pues no ha sido maravilloso. Ayer un sopapo de miedo otra vez y la semana la termina el SP500 con una decepcionante nueva bajada, una más, de menos 1,53%, más decepcionante aún el Nasdaq, con una caída del 3,11%, que es mucha caída, con una cartera 60-40, que es una cartera excelente. Yo no le veo nada malo a esa cartera y tras este bache seguro que lo va a volver a hacer bien durante muchos años, pero la cartera 60-40 en este momento está en menos 34,4% interanual. Una cartera que ha funcionado muy bien durante décadas, pero es tan difícil este mercado que en este momento la cartera 60-40 está en el peor de los últimos 100 años. Esto es una locura. Claro, el problema está en que el SP500 lleva acumulada una caída del 24,5% y los bonos una caída del 18%. Es una barbaridad, todo se cae. No hay refugio y una buena combinación, como siempre ha sido y será, pues combinar renta variable con bonos, pues no funciona ni funciona nada. Entonces hay que moverse la mayor de las prudencias y desde luego no es momento para las aventuras de valores de altísimo crecimiento que son muy arriesgados y la prueba la tenemos en el ARC de Cathie Wood, que pide a la Reserva Federal, ha pedido esta semana en una carta que bajen los tipos de interés y da una serie de argumentaciones. La argumentación real de esa carta es que quiere que bajen los tipos de interés para que suban los valores que tiene en su fondo, que son de alto crecimiento y son muy sensibles a que bajen los tipos de interés. Tiene narices, ¿no? Que tú mandes una carta con una serie de intereses espurios ahí y lo que te interesa es que te bajen los tipos para que suban tus valores. Pero bueno, en fin, así son las cosas, menos 78%. No sé si recuerdan, para los que... Hay personas que solo ven este vídeo semanal y personas que ven, que por cierto, para todo el que le gusten estos vídeos, pues les invito a suscribirse al canal, porque ahí recibirán los avisos enseguida. El canal, ahora nos ha dado YouTube ya un nombre, a todos creo que es general esto, que ahora el canal se llama ya youtube.com / José Luis Carpatos, así todo seguido. Bueno, pues los que sigan los vídeos normales a diario recordarán que ayer por la mañana, viernes, tras ese rebote tan fuerte donde todo el mundo estaba ya diciendo que había tocado suelo mercado y no sé qué y todas estas cosas y tal, yo recordaba lo que estaba diciendo Goldman después de que hubiera cerrado el mercado. Goldman hace unos papers absolutamente de oro, son muy valiosos y muy difíciles de encontrar, pero bueno, un servidor ya saben que se busca la vida con el tema de los papers, pero son valiosísimos porque son unos papers que los emiten los operadores de la mesa de trading de Goldman. Bueno, no quiero ni pensar cómo tiene que ser la mesa de trading de Goldman, ¿no? Estamos hablando posiblemente del banco de inversión más importante del mundo, o quizá, no sé cuál es el más importante, pero entre JP Morgan, Goldman y Bank of America, Citi, ahí está la creme de la creme, ¿no? Pues imagínense en un banco como este, en la mesa de Estados Unidos,
su mesa central, la de miles de millones de dólares que tienen que pasar por esa mesa cada día, y tiene la virtud de que los operadores te hacen un paper contándote lo que ha pasado. Y son muy independientes, ¿eh? Yo he visto posturas de Goldman a favor o en contra de la bolsa en ese momento y los traders decir lo que están viendo y punto. Guste o no guste. Entonces, es otro de esos pequeños reductos del mercado de los que yo me fío bastante. Bueno, pues los traders de Goldman y un 10 para ellos en la noche del jueves al viernes, antes de la apertura del viernes, ya advertían, ojo, en ese subidón que vimos el jueves, este subidón de aquí, no hemos visto compradores long only, LO. Siempre verán LO en las crónicas que hace esta gente. LO es siempre long only, es decir, los compradores de posición. Los compradores que compran no para especular rápidamente, sino para quedarse meses. Que creen que ya ha bajado bastante el mercado y que, bueno, es una aspiración legítima esa porque ha bajado mucho y que creen que ya a partir de aquí, pues a lo mejor baja más, pero ya tienen una base buena para esperar que dentro de un tiempo pueda ganar mucha rentabilidad. Y eso es una aspiración muy legítima porque es evidente que en algún punto por toda esta zona puede estar el final, con mucho por aquí, en algún punto, lo que dice Harney, en algún punto por toda esta zona parece que está el final. Y desde luego que ahí se pueda poder ganar mucho dinero durante años, pero yo de momento creo que no hay que precipitarse y que aún no puede que no haya llegado el momento, ni para bolsa ni para bonos, pero está cercano. Eso está claro. Entonces, no entraron. Esos long only tan buscados, porque son los que dan consistencia a las subidas, no habían entrado. Y en Goldman advirtieron, hemos visto cierre de cortos y encima solo hemos visto unos cierres de cortos moderados. Ni siquiera fuertes. Cuidado. Y es más, los de Goldman fueron muy valientes y yendo a veces contra su banco, en este caso no, pero a veces sí que lo hacen, dijeron, este es otro rally para vender. Y anda que no acertaron, ¿eh? Anda que no acertaron. A la primera resistencia cuantitativa un poco flojilla que apareció, lo ven aquí con este nuevo indicador que me gusta ponerme, que me ha preguntado tanta gente que lo voy a volver a repetir. Yo aquí tengo el SAR, como siempre, que es el que sigo, con estos parámetros, o si los quieren aprovechar para ver, también me pregunta mucha gente. Y este indicador es este. Lo tengo del ProReal Time, no sé en otras plataformas, pero esta que es la ProReal Time, que es la que uso yo siempre, y no pienso cambiar, porque la verdad es que me va muy bien. Pues se llama así, oferta y demanda, order blocks. Y es bastante buena para ver dónde están soportes, resistencias cuantitativas. Entonces, en cuanto llegó ahí, adiós, no buenas. El problema es que fíjense el hueco que hay entre los soportes cuantitativos, aquí, 3500, no tiene nada hasta 3340, ¿eh? Ojo, como pierda esto, porque se puede ir a rellenar ese hueco enorme. Y ahí ya, según Harney, ya saben que empieza lo bueno. Entre 3000 y 3300 es donde él dice morder y al cuello en 3000. Bueno, pues así están las cosas a primera vista. Bueno, pues ayer Goldman, después de haber acertado plenamente con ese movimiento al alza falso, ayer por la noche Goldman dice que en la caída de ayer viernes se vio una apertura de cortos brutal. Una de las aperturas de cortos más grandes que se habían visto en los últimos tiempos. Luego vuelve a haber muchísimos cortos ahí metidos en el sistema. De nuevo, puede haber posibilidades. En Zero Hedge decían que eso da posibilidades de otro apretón de cortos en cualquier momento, otro más 2, más 3%, donde volveremos a decir que ha tocado suelo. Bueno, el caso es que dice Goldman que ayer se vieron una proporción de cortos respecto a los que compraron compras netas de 5-1. Casi nada. Y por terminar la actualidad más reciente y ya meternos en el análisis más de fondo, unas noticias ayer que a mí no me gustaron nada. A mí estas cosas, ya saben que yo no soy muy de la clase política actual a nivel mundial, ni nacional, ni mundial, ni en ningún país del mundo. Creo que tenemos una clase política de un perfil bajísimo a nivel mundial, en un momento muy difícil para el mundo. Pues una cosa que me dolió especialmente, ¿no? Porque esto ya es el amigo Bostic de la Reserva Federal, que parece ser pues que presuntamente lo han pillado con 5 años de operaciones en el mercado, otro de la Reserva Federal operando en el mercado,
no declaradas o no sé qué. Me parece que alegó que no sabía que ese tipo de operaciones las tenía que declarar y se ha quedado tan fresco. Ya se pueden imaginar cómo los análisis están realmente siendo demoledores contra él en Estados Unidos. O sea, es que es indignante esto. Es el enésimo miembro de la Reserva Federal al que descubren pues que no está haciendo las cosas bien en su operativa particular, teniendo como tienen unos cargos tan importantes, tan relevantes para la economía del mundo, y donde me parece a mí que lo que tendrían que hacer es prohibirles operar. Es que ya bastante ganan en su puesto, es que no puede ser, es que es un conflicto de intereses. Tienen un puesto donde a mí me da la sensación que cualquier operativa en cualquier momento no es nada ética, porque tienen una información privilegiada permanente que los demás no tenemos. Pero en fin, así son las cosas, les prohíben determinadas operaciones en determinados periodos, pero en el resto sí que les dejan. Y este señor, Bostic, pues presuntamente parece que ni siquiera respetó lo que tenía que respetar. Bueno, pues es muy triste esto, la verdad. Que anda, que aquí se han montado una clase política que a los demás que nos den morcilla. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bien, seguimos. Vamos a entrar ya un poquito más en materia. A mí me gustaría entrar en materia haciendo... Vamos a hablar de Harnett hoy. Siempre hablamos al final, pero hoy vamos a hablar al principio y al final. Al final, como siempre, con el repaso de su paper de la última semana. Pero me gustaría empezar el análisis ya más fuerte de hoy, hablando de cuál es el mapa que Harnett nos tiene dibujado en las últimas semanas y que evidentemente esta semana no ha cambiado. Harnett ya saben que no es de cambiar nada nunca. Harnett ya saben que recomendó cortos en 4.320 del SP500 y miren ya lo que lleva ganado. Pues voy a calcularlo, porque yo es que ya el cálculo mental a mi edad es que como que no. 4.320 menos 3.597, 723 puntos lleva el caballero, de ganancia con su recomendación. Bueno, pues vamos a dar un pequeño mapa de qué piensa Harnett de la situación actual para centrar el tiro, que en una situación tan complicada como esta yo creo que es lo más valioso que podemos hacer. Intentar reflexionar sobre qué puede pasar de la mano de alguien que lo está acertando todo. A lo mejor ahora se equivoca, porque es un ser humano y se va a equivocar tarde o temprano como todos. Pero seguro que se va a equivocar menos que un servidor o que muchos de nosotros, porque tiene muchos más medios para estudiar la situación. Yo siempre digo lo mismo. Y por eso estoy muy interesado cada día más en la selección de fondos, porque cada día encuentro pequeñas joyas entre los 15.000 fondos que hay que merecen la pena de verdad, porque es gente muy buena y que tiene equipos muy buenos también a su alrededor. Bueno, pues vamos a ver Harnett. Mapa de mercado. Según Harnett, el mapa de mercado, y presten atención por favor, porque esto creo que es muy importante, sería nuevos mínimos en octubre. No sé si este toque de aquí, que fueron nuevos mínimos, sería suficiente. Él lo que dijo era que habría nuevos mínimos en octubre, pero bueno, yo creo que aún él habla de que puede haber más mínimos más abajo de los que ya hemos visto, pero en principio él hablaba de mínimos en octubre. Esto ya se ha dado, pero podría ser más abajo, ¿de acuerdo? Siguiente predicción. Después de esos mínimos de octubre, que pueden ser bastante más abajo que ahora, no lo sabemos, pero desde luego no espera en octubre ninguna maravilla. A la altura de Halloween, que es primeros de noviembre, él espera un gran rebote. Un gran rebote a la altura de Halloween. Y como dicen algunos analistas cuando hablan de Harnett, hay que recordar que justo en Halloween, el mercado va a volver a tener la ayudita de las recompras de acciones propias, cosa que no hemos tenido desde hace un mes y bien caro que nos ha costado. Porque más o menos
como por aquí empezó el blackout de recompras de acciones propias y no le ha ido precisamente muy bien al mercado. Es que eso es lo más importante de lo que le entra a la bolsa cada día, las recompras de acciones propias. Goldman ya ha pronosticado esta semana que el día 28 se acabó el blackout de recompras. Ya queda poco. El día 28, digamos que hay ya un gran número de compañías del S&P 500 que van a poder comprar, pero antes también. Poco a poco, eso va poco a poco. Entonces, muchos analistas dicen, pues esta predicción de Hartnett podría darse porque le va a venir muy bien esas recompras. Además, es un periodo estacional muy bueno, los 2 últimos meses del año, podría haber un rebote ahí donde todo el mundo diría que se ha tocado suelo. No lo duden. Recuerden mis palabras, tomen nota. Hoy sábado 15 de octubre, 9:17. Como haya un rebote a partir de finales de octubre, todo el mundo va a decir que el mercado ha tocado suelo, pero lo más probable es que no lo haya hecho. Y lo digo ahora que aún no ha empezado. Lo más probable es que no lo haya hecho. Eso es lo que dice Hartnett. Y Hartnett dice que a primeros de año vendría otro desplome, o sea, ahora podría haber un rebote, caiga hasta donde caiga, según donde caiga habría que ver objetivos de ese rebote que podría ser poderoso, para primeros de año volver a caer, y tocar nuevos mínimos ahí sí que muy amplios. Y en esa caída es donde Hartnett espera, podría caer hasta 3.000, 3.300, toda esa zona de ahí, o incluso algo más abajo. Y ya en esa zona es donde, según Hartnett, llega el mínimo de la tendencia bajista y a partir de ahí podemos tener una ocasión que posiblemente ya no se vuelva a ver en nuestra generación para poder entrar a precios muy buenos a partir de ahora. Estaríamos hablando de que si cae hasta esa zona, podríamos hablar ya... estoy contando desde mucho menos... Es desde aquí arriba, perdón. Voy a borrar todo esto. No, desde más arriba aún, desde aquí. Si llega a esa zona, estaríamos hablando de... Si llega al 3.300, de un 31 de caída, y si llega al 3.000, más o menos, de un 37-40, que ya empieza a ser una caída pues, de tendencia bajista estructural, de las que luego se recuperan bestialmente durante muchos meses, muchos años. Ese es el mapa de Hartnett. ¿Por qué él cree que tras una caída en el primer trimestre la bolsa estructuralmente se va a dar la vuelta y puede entrar en tendencia alcista secular? Pues tiene mucho sentido. Y con eso terminamos el mapa. Recuerden, posibles mínimos en octubre que pueden ser aún más bajos, gran rebote hacia finales de año, gran caída a primeros de año, y ahí llega el mínimo de la tendencia bajista secular. ¿Por qué? Porque él dice que en ese momento la Reserva Federal entrará en pánico. Porque las grietas que ya se están abriendo en el sistema, de las que ahora hablaremos a continuación, van a ser enormes, y la Reserva Federal se va a asustar, porque matemáticamente la inflación, como luego veremos en el paper, va a bajar, incluso aunque no esté bajando en realidad, pero habrá un juego matemático que sí que la hará bajar, y porque se colapsará, en su opinión, esto no sé, tengo yo tan claro, pero él lo dice, el mercado laboral. Bueno, pues este es el mapa de lo que podría pasar. Y de momento, pues hay que seguir dándole confianza porque no ha fallado ni una, no lo sé, igual esta vez se equivoca, pero podría ser un mapa bastante razonable. Al final del mapa, una ocasión que estaría bastante cercana, pocos meses, que sería fabulosa tanto para bolsas como para bonos, que no se nos olvide, que la ocasión va a venir doble. Primera clave macroeconómica de esta semana. La crisis del Reino Unido. Esto ha manejado al mercado mucho más de lo que todo el mundo está reconociendo. Todo el mundo le echa la culpa al dato de IPC, sobre el que ahora hablaremos, pero la crisis del Reino Unido ha sido absolutamente vital y ha movido muchísimo el mercado. ¿Por qué? Porque ha movido los mercados de bonos y las bolsas no pueden subir, lo hemos dicho 1000 veces, mientras los bonos no se calmen. Es imposible. Y los bonos no se están calmando. Ya tenemos otra vez al bono americano a 10 años en la resistencia del 4% otra vez. Ya está otra vez ahí. Le ha durado poco la subida. Incluso ayer llegó, el jueves, llegó al 4,08% y ayer pues estaba ya en el 4% prácticamente otra vez. En esta capitulación de la capitulación que llevan ya los bonos. Esto es alucinante, ¿no? La torta de los bonos
Aquí sí que se ha capitulado, las salidas de dinero son astronómicas y mientras no se calme esta gente, no se va a calmar el mercado de valores. No se va a calmar, por mucho que nos empeñemos. El índice MOVE de volatilidad de los bonos está al mismo nivel del crash del COVID, cuando el mercado de bonos se estaba rompiendo. El VIX se mantiene más moderado, pero no así el MOVE, que es lo mismo que el VIX, pero para los bonos, con V, MOVE con V, como suena. Entonces, ese índice nos está indicando que los bonos están absolutamente rotos y con un mercado de bonos rotos no vamos a ningún lado. Ojo a lo que pasó ayer por la noche. Ojo a lo que pasó ayer por la noche. Se filtró que la Reserva Federal estaba consultando a grandes bancos como Goldman, JP Morgan y compañía si consideraban necesario que la Reserva Federal recomprara bonos de manera cubierta o encubierta para darle liquidez al mercado, lo cual nos muestra por primera vez que la Reserva Federal está siendo consciente de que el mercado de bonos se está rompiendo y que las cosas se están poniendo marineras. Y las cosas se han puesto marineras del todo, y ahora volveremos sobre eso, con la crisis del Reino Unido. Ya saben lo que ha pasado. El gobierno decide una bajada muy fuerte de impuestos, decide que vayan contra la deuda y el mercado aplasta a los mercados de bonos. Automáticamente los planes de pensiones de Reino Unido entran en una zona que pueden rozar la quiebra, el colapso. Problema sistémico gravísimo. Muy grave. Entra el Banco de Inglaterra a comprar bonos, pero el Banco de Inglaterra le echó un pulso al gobierno. El Banco de Inglaterra lo que quiere es que tiren atrás las medidas para que todo se calme otra vez. El gobierno no quiere. Y entonces el Banco de Inglaterra, para forzarles, ha dicho que ya no compra más bonos y que sus últimas compras se hicieron ayer. Inmediatamente, en cuanto dijo eso, el Banco de Inglaterra atacaron otra vez a los bonos británicos. Eso contagió a los bonos europeos y eso contagió a los bonos americanos. Las bolsas automáticamente, al ver todo eso, se volvieron a asustar. Y esa crisis sigue intacta. De hecho, el lunes es un día muy delicado para eso, porque el gobierno no ha retirado las medidas, solo ha retirado una parte, ha usado como cabeza de turco al ministro de Economía, que lo han echado a la calle como si fuera él el culpable, cuando eso es una promesa electoral y una promesa particular de Liz Truss, la primera ministra, pero bueno, lo han usado a él como cabeza de turco. La política es así de cruel y de penosa. Pero el mercado lo que quería era que le echaran para atrás las medidas, no lo ha hecho. Entonces, una de dos, o el lunes el Banco de Inglaterra retrocede y compra bonos, o el gobierno retrocede, quita las medidas, o incluso se quitan de en medio a Liz Truss, cosa totalmente posible porque en el Partido Conservador, que es al que pertenece, hay ruido de sables interno, pero a base de bien, de que la quieren echar también porque están perdiendo además en los sondeos electorales las posiciones. Vamos a ver qué pasa ahí, porque como no ceda ninguno de los dos, estas ventas de bonos británicos pueden volver a contagiar a todo el resto de mercados. Y eso es lo que han hecho durante toda la semana. Al final tenemos el cuarto peor mercado de bonos si contamos los últimos 300 años. Solo se había visto un mercado de bonos tan malo cuando se pinchó a principios del siglo XVIII la burbuja de los mares del sur, cuando terminó la guerra de secesión en Estados Unidos, la guerra civil, allá por mediados del siglo XIX y en 1921, cuando terminó la Primera Guerra Mundial. O sea, en 300 años estamos viendo el cuarto peor mercado de bonos de la historia. Se está rompiendo el mercado de bonos, se está yendo al garete, hay grietas por todos los sitios. Primera grieta, lo que ha pasado en el Reino Unido. Segunda grieta, el mercado de bonos japonés colapsó esta semana. Y de los 5 días de la semana, solo pudo cotizar en uno. En el resto de días se cerraba la cotización sin ninguna operación cruzada por falta de liquidez. El mercado de bonos no tiene liquidez, es desastroso. El mercado bursátil se está quedando sin liquidez, es desastroso. Por eso da esos bandazos tan brutales que estamos viendo. Porque no hay liquidez. Pero cuidado, hay que aclarar muy bien a qué me estoy refiriendo. No es esta la liquidez que todo el mundo se cree. De hecho, he visto comentarios de analistas que a los que defendemos esta postura de que no hay liquidez en el sistema, pues son muy agresivos diciendo que eso no es así, que
que hay 2 billones de repos diariamente que no saben los bancos en Estados Unidos qué hacer con ellos. Y es verdad, eso que dicen, pero no es verdad. Lo otro, no hay liquidez, y lo vuelvo a repetir, es que una cosa es la liquidez que hay en el sistema, que hay mucha. Efectivamente, los bancos norteamericanos y también los europeos tienen guardados miles de millones de dólares y de euros. En concreto, en Estados Unidos hay 2 billones de euros de liquidez que inyectó la Reserva Federal, que se la han quedado a los bancos y que no quieren hacer nada con ella. La situación es peligrosa y no se la quieren prestar a otros bancos ni meterla en el circuito. Entonces la tienen aparcada en la Reserva Federal. Eso es la liquidez del sistema, pero yo estoy hablando de la liquidez de los mercados. La liquidez de los mercados es un concepto diferente. La liquidez del mercado es la cantidad de dinero que hay en las horquillas de compraventa para poder operar en ese mercado. Eso es la liquidez del mercado. Entonces, por mucha liquidez que haya en el sistema, un mercado puede tener poca o nula liquidez. ¿Por qué? Porque nadie da liquidez a ese mercado, no al sistema. Nadie se pone en las horquillas de compraventa. Los market makers desaparecen o se encogen de hombros o ponen unas horquillas imposibles. Eso es lo que está pasando en los mercados de bonos y en menor medida, pero también en las bolsas. De ahí que al haber muy poca liquidez, es decir, como está todo tan difícil, la gente se pasa del tema, no se mete en el mercado, no hay contrapartidas, hay muy pocas contrapartidas, los movimientos se exageran una barbaridad por falta de liquidez. Eso lo dice Goldman, lo dice JP Morgan, lo dice todo el mundo. Si queremos negar la evidencia, pues cada uno tiene su opinión y hay que respetarla, pero yo creo que es una equivocación. Entonces, esa falta de liquidez es gravísima en el mercado de bonos. El mercado de bonos está roto y nadie se quiere meter. Y entonces, el Banco de Inglaterra ya ha tenido que entrar con otra QE, porque no había manera, si no compraba los bonos y se los quitaba a los planes de pensiones de encima, pues se iban al garete los planes de pensiones. Y en Estados Unidos, como acabo de decir, puede pasar lo mismo y la Reserva Federal ya está haciendo preguntas. Grietas en el sistema. Y no digo nada de la cantidad de dinero de bonos que se están yendo de Estados Unidos por parte de tenedores extranjeros. En un país con un déficit comercial y un déficit por cuenta corriente alucinante y que necesitan para poder sobrevivir ese dinero que les entra de los inversores extranjeros. Y el dinero se está evaporando. Aquí lo tienen. Estas son las tenencias de inversores extranjeros en Estados Unidos. Miren cómo se están cayendo, pero a toda velocidad. Esto es muy preocupante para un país con ese déficit comercial. Un país que importa mucho más de lo que exporta. Hablando claro, ¿no? Un país al que le entran más gastos que ingresos. Bueno, pues se tiene que financiar con el capital que le entra. Además, el dólar es un valor refugio, es la divisa de reserva, pero esto está empezando a fallar y esto lo tienen que cortar. Se está rompiendo el mercado, es decir, el mercado no soporta la velocidad de subidas a la que la Reserva Federal le está sometiendo. No lo soporta. Empiezan a crujirnos las cuadernas. Nos están crujiendo las cuadernas. O sea, está claro que la Reserva Federal y el resto de bancos centrales tienen que subir los tipos para atajar la inflación. No hay otra manera, no hay otra solución. Evidentemente, pero van tan deprisa que el sistema empieza a no poder soportarlo. Entonces hay que recordar las palabras que dijo Bank of America hace ya tiempo, y Goldman también lo ha dicho: la Reserva Federal seguirá subiendo tipos hasta que se rompa algo. Bueno, pues estamos ya muy cerca de que se rompa algo. A ver si nos vamos a llevar la sorpresa de que al final rompen algo y todos esos pivot y todas esas historias que nos estamos inventando quedan en nada, porque por mucha inflación que haya, a la Reserva Federal le toca liarse a comprar bonos porque se ha cargado el mercado de bonos. Eso es totalmente posible. Si eso pasara, los mercados tanto de bonos como de acciones se podrían disparar al alza. Si la Reserva Federal tiene que hacer como el Banco de Inglaterra y entrar otra vez a comprar bonos porque se han cargado el mercado. Cuidado con eso, que ahí podríamos tener otra oportunidad, en medio del fragor de los comentarios negativos que habría en ese momento. Siguiente tema clave de la semana, el IPC. El IPC, una vez más, ha vuelto a darnos el sopapo. Y dio una sorpresa y provocó grandes bajadas. Luego el mercado llegó a una zona de soporte técnico muy importante y todo el mundo pensó que eran no sé qué maravillas, cuando realmente lo único que teníamos, la primera reacción que tuvimos con ese dato del IPC y luego la subida que tuvimos fue el rebote en un punto técnico, y lo vamos a repasar ya para que no se nos olvide. Si ponemos el gráfico de semanas del S&P 500,
pues teníamos que ahí por ahí más o menos estaba la media de 200, pero realmente lo que pasó fue que intentó atravesar, tras la reacción del dato de IPC, la media de 200, y si echamos los retrocesos de Fibonacci, pues miren exactamente, bueno, está más o menos, ¿dónde se paró? Pues llegó al retroceso de Fibonacci el 50%, está mal echado, por abajo creo que lo he puesto un poco antes, está justo aquí encima, un poquito más arriba. Llegó al retroceso de Fibonacci del 50% de todo el tramo de subida después del COVID, y ahí entró la gente con cierre de cortos. Ya está, todo eso es lo que pasó. Todas las películas que nos montamos después son falsas. Ese nivel de soporte es muy importante y todo el mundo se lo marca y todas las manos fuertes lo siguen. Y si se fijan, pasó exactamente igual con el retroceso del 38.2. Llegó ahí, insisto que me ha quedado un poco mal el dibujo, está un poquito más arriba. Llegó aquí y el primer día que lo tocó, el 38.2%, tuvo un rebotón de miedo. Y luego ya el segundo intento ya se lo cargó, el nivel del 38%. Entonces, cuidado, porque ya hemos tenido el primer rebote, todo el mundo lo estaba esperando ahí, pero si volviera a haber nuevos ataques, cuidadito, cuidadito, porque vuelvo a repetir que hay un huecazo aquí de niveles cuantitativos. Fíjense que los primeros soportes no aparecen hasta aquí, en el gráfico de semana se ve súper bien, y miren qué soporte natural además hay, con este toque, con este y con estos toques que hubo por aquí. Hay un soporte fortísimo a la altura del 3200 más o menos, que podría ser perfectamente al nivel en que se fuera como pierda este retroceso del 50% de Fibonacci. Y además, ese nivel es vital porque si tuviera pocas cosas, se mezcla, ya digo, el 61.8, el soporte cuantitativo, todo está ahí. Y el soporte natural, tres cosas. Soporte cuantitativo por volumen, tenemos soporte natural y tenemos el 61.8% de Fibonacci. Imagínense el primer día que tocara eso. Va a pegar un rebote e inmediatamente diremos que ha tocado el suelo. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero ahí puede estar el siguiente punto de atracción. Como pierda esto, se puede ir aquí muy rápido. Muy rápido, atención. ¿Y por arriba qué? Pues a ver, es evidente que la resistencia natural está en el entorno del 3800, más o menos, pero llamo la atención sobre otra cosa. Miren la tabla de CTAs de McElligott que publicó ayer mismo. Están 100% cortos en el SP500 y en el Nasdaq. Solamente giraron el día ese de la locura en el Russell, de pequeñas compañías. Ahí sí que giraron. En los otros dos índices no han girado. Entonces, él tiene previsto que pasen de 100% cortos a 47% cortos, es decir, que cierren la mitad de sus cortos si se supera claramente el nivel de 3.782 y el 11.729 del Nasdaq. Entonces, 3.782, ahí está el punto clave, porque si ese punto es superado, van a cerrar estos cortos a toda velocidad y ya saben que lo suelen hacer de manera brutal y muy exagerada. Volvamos atrás, volvamos al dato de IPC. El dato de IPC lo ha estropeado todo, ha vuelto a salir más alto de lo esperado, pero hubo alguien que lo avisó. El dato de indicador adelantado de IPC de la Reserva Federal de Cleveland. La misma mañana del dato publiqué en el vídeo de apertura el dato de IPC de Cleveland y advertí que lo estaba dando una décima más de lo esperado. Y exactamente salió así. Entonces, teniendo en cuenta la altísima repercusión que tiene el dato de IPC sobre el mercado, yo aconsejo a todos los escuchantes que vayan siguiendo la evolución del IPC por este IPC de Cleveland adelantado. Esto sale gratis en la página de la Reserva Federal de Cleveland. Ahí tienen el enlace que tienen que marcar y aquí pues sale todos los datos. Como ven, la última vez que lo actualizaron fue el día 13, es decir, el día del dato, y la próxima actualización será el 10 de noviembre. Entonces, estén atentos y aquí les van poniendo todo y pueden ver
cuáles son las previsiones y donde ponen el ojo ponen la bala. Puede ser una herramienta muy buena para estar por delante del mercado. Yo no sé cómo el mercado no se fija en este dato que las está clavando todas, ¿no? Pero, sin embargo, no le hacen mucho caso. Bueno, pues el caso es que ha salido muy alto, el caso es que ha defraudado otra vez, no sigue subiendo, pero tampoco baja, y lo único que le hace bajar parece que son las matemáticas. Ahí hay un lío de miedo con el precio de la vivienda, han quedado atrapados en su propia trampa. Crearon un indicador falso para seguir el precio de la vivienda que ahora va muy retrasado, y a pesar de que los precios de la vivienda pues están ya bajando, este indicador va con mucho retraso. En fin, no parece que el precio de la vivienda vaya a corregir de momento. Los precios de alimentación y los precios de cuidados de la salud tampoco ceden, y eso ha compensado completamente las bajadas pues, de partidas como los coches usados y energía y otra serie de cosas que han bajado este mes. Así que ha sido una decepción ese dato, y toda esta decepción se vio reforzada con la cifra de expectativas de inflación a un año que se publicó ayer de la Universidad de Michigan. Es que el problema que tuvo, aparte de la subida, expectativas de inflación a un año subieron para los consumidores de 4,7 a 5,1, el problema es que era la primera vez desde el mes de marzo en que subían las expectativas de inflación. Eso terminó de asustar muchísimo al mercado. Esta es una subpartida que hay que vigilar también estrechamente porque el mercado le hace muchísimo caso. No obstante, tengo que volver a recordar que matemáticamente nos van a hacer esta jugada que va a parecer que la inflación está bajando. La cuestión es, esto estaba actualizado hasta agosto, la cuestión es que está subiendo a un ritmo casi de 0,4 últimamente, pero como se va a ir comparando con el año anterior, incluso si sigue subiendo a ese ritmo, pues ya saben que vamos a tener caídas en interanuales notables. A esto se refiere Hartnett con que la valoración matemática de la inflación, aunque en el bolsillo no lo estemos notando tanto, va a parecer que la inflación se está moderando mucho. De esto ya hemos hablado otras veces. Y la clave está en que los tipos de la Reserva Federal estén por encima del interanual. Sea un poco falsete por cuestiones matemáticas o no, da igual. Y eso pues se puede producir, como vemos en la tabla, en función de a qué velocidad siga subiendo la inflación, pues se puede producir claramente en el primer trimestre del año que viene, con unas bajadas ya de la inflación que van a ser vendidas como la repera en bote, cuando realmente aquí estamos con un poquito de juego matemático. Por eso Hartnett, verán como en el paper de esta semana habla de la bajada matemática de la inflación, no tanto la bajada real. Todo esto en Estados Unidos, porque en Europa las perspectivas de inflación son altas y van a seguir siendo muy altas, porque aquí tenemos el problema añadido que no tienen en Estados Unidos de la gravísima crisis energética que estamos teniendo y que yo no sé si somos conscientes del daño que está haciendo en el tejido económico. No nos dejemos llevar, lo vuelvo a repetir, por el optimismo de los políticos, que son unas personas que tienen una nómina fija, que pase lo que pase la van a seguir cobrando, que tienen sus dietas, que se suben el sueldo unilateralmente lo que les da la gana cada año, y de hecho lo acaban de hacer, por ejemplo, en este país. No nos fiemos de esta gente, que vive como en un mundo de Yuppie, Disney, muy alejado de la realidad. La realidad sigue siendo que el que tiene el bar de la esquina estaba pagando 1.000 euros de electricidad, gas y no sé qué, y ahora está pagando 4.000. Y cuando pagaba 1.000, se llevaba a su casa 1.500 euros al mes, después de trabajar 14 horas diarias, pero ahora se está llevando menos 3.000 euros y no va a poder resistir. Que muchas fábricas van a tener que cerrar porque no pueden soportar facturas de electricidad que antes eran de 20.000 al mes y ahora son de 80.000. Que hay muchos autónomos que van con su furgoneta que antes les costaba el carburante 1.000 y ahora les cuesta 3.000. Y nadie va a poder soportar eso. Y eso no solo pasa en España, eso está pasando en toda Europa. Entonces, en Europa tenemos problemas muy graves y que no podemos minimizar ni debemos. Lo que pasa es que ya saben cómo funciona la política. Hay que tratarnos como tontos y decir que todo va muy bien. Y entonces no tomamos las medidas que tenemos que tomar en nuestra vida personal para ser prudentes. Miren lo que piensa el mercado de Europa. Es que está más claro que el agua. Es
el periodo de salidas de dinero de bolsas europeas más importante desde el año 2016. Llevamos casi 40 semanas consecutivas en las que no hace más que salir dinero de las bolsas europeas. El inversor extranjero no quiere saber nada de las bolsas europeas porque está viendo todo esto. Los concursos de acreedores han subido un 90%. En España, por ejemplo. Bien es cierto que se ha terminado la moratoria que se puso después del COVID de concursos y todo el mundo está presentando concursos a la vez. Pero es muy difícil sobrevivir en circunstancias como las actuales en todo el tejido de pymes y autónomos de prácticamente toda Europa. Los gobiernos voluntariosamente pues están intentando poner medidas para paliar eso. Cada uno hace lo que puede, pero no es tan fácil. No es tan fácil porque esa crisis energética está machacando literalmente a la pequeña, mediana empresa y a los autónomos europeos. Como decíamos antes, en esa hoja de ruta que marca Hartnett, el mercado ya se va acercando a zonas interesantes de compra, y este es un gráfico que durante la semana yo creo que es el que más me ha gustado. Es un gráfico que publicó la firma Alpine Macro, en el que se ve que si quitamos del S&P 500 los 5 grandes valores tecnológicos, los FANG, es decir, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook y Google, si los quitamos, el PER del S&P 495, ¿no?, que quedaría, está rozando 12. Es decir, que ya está llegando a zonas que a largo plazo van a dar rentabilidad. Esa zona es muy buena. Lo que pasa es que el índice está muy distorsionado con estos 5 valores y cuando lo miras parece que tenga el PER más alto, pero no. La realidad absoluta sin esos valores es que esto está a niveles realmente bastante potables. El problema, que no hay capitulación. Miren este indicador que publicó Hartnett, Bank of America. Es un indicador muy curioso que tiene el Bank of America, que bueno, pues estuvo estudiando qué cosas pasaban cuando en un mercado bajista estructural se acercaba al suelo o llegaba al suelo. Entonces hubo aquí un montón de factores que vieron que coincidían cuando los mercados tocaban suelo y crearon aquí pues una lista, que si la Reserva Federal bajaba tipos en los 12 meses anteriores, que si las tasas de paro subían después de 12 meses de mínimos, que si había más bajistas que alcistas en la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, cosas con los tipos de interés, con la curva de tipos, y una serie de cosas, ¿no? Con PMIs. Entonces, por ejemplo, en el suelo del 74 había un 64% un 83% de factores que se cumplían. En el suelo, por ejemplo, del crash del 87 había un 80%. En el suelo de la gran crisis del pinchazo de la burbuja.com había un 90% de factores que se cumplían. En el suelo de febrero del 2009 había un 100% de factores que se cumplían, y en el suelo del COVID, cuando se dio el mercado a la vuelta muy, muy rápido, había un 90% de factores que se cumplían. Creo que es para respetar este indicador de indicadores que ha creado Bank of America para ver cuándo el mercado está tocando suelo. ¿Cuál es el problema? Pues muy grave, que en este momento, que todo el mundo dice que ya ha tocado suelo, solo hay un 20% de factores que se han cumplido. Entonces, estadísticamente, las probabilidades de que se haya tocado ya un suelo definitivo a la tendencia secular bajista en la que estamos son mínimas. A lo mejor ahora no se vuelve a ver otro suelo hasta dentro de 3 meses, pero las posibilidades de que se vuelva a ver otro nivel más bajo son muy altas. Sería la primera vez que este indicador falla de una manera tan clamorosa. Hemos llegado a tener momentos como en los rebotes digamos, de la primavera que tuvimos este año, donde se llegaron a cumplir el 50% de los requisitos, pero ahora mismo solo se cumple el 20%. Y luego, pues es evidente, miren esta tabla con los flujos de entrada y salida de dinero, que esto está calculado por FR Global, se ha capitulado en bonos, porque en lo que va de año han salido muchos miles de millones, estamos hablando de 234.981 millones de dólares que han salido de los bonos. Estos han capitulado, no, lo siguiente,
Han salido 7.234 millones de commodities y han salido 123.000 millones de mercados monetarios. Pero en la bolsa mucha capitulación no se ve. Sí que es cierto que han salido 237.000 millones de los solo largos, estos sí que han capitulado, pero en ETFs han entrado 405.466, es decir, la entrada de dinero en el seguimiento de índices de forma pasiva es enorme aún en el año. ¿Dónde está la capitulación? Ningún sitio a tener en cuenta. Otro factor que el mercado no está, los medios o el mercado no le están dando la importancia que hay que darle es lo que está pasando con el yuan. El yuan se está devaluando de una manera espectacular. Aquí es que el par está al revés, es dólar contra yuan. Entonces el que sube es el dólar y el que baja es el yuan. La devaluación del yuan es muy importante y esto no es bueno para la economía occidental. Cuidado con esto, que en algunos momentos, años anteriores, llegó a causar muchos problemas en los mercados cuando de repente el mercado se da cuenta de lo que está pasando aquí. Una advertencia simplemente. Vemos qué ha pasado con los hedge funds esta semana. Como vemos, han reducido el número de cortos bastante notablemente respecto a donde estaban. En esta ocasión sí que han ganado mucho dinero con sus posiciones cortas, pero aún mantienen una posición neta corta. Y si quieren una referencia buena en la crisis británica, creo que el gráfico más importante es este, es el bono británico a 30 años y atención a esa resistencia de rentabilidades que tienen el 5%, que de momento está funcionando y que se mantiene desde 1998. Si la semana que viene se monta algún lío en Reino Unido y ven que empieza a salir en titulares, nosotros mismos lo pondríamos en los titulares de Serenity Markets, si empiezan a ver que esto supera con claridad el bono inglés a 30 años en los titulares, el 5%, este mercado está rompiéndose también, si es que no se ha roto ya, y muchísimo ojo. Bien, y vamos a dedicar un poco también de atención de nuevo a Hartnett en los pocos minutos que nos quedan con su paper de esta semana. Esta semana le he dado mucha relevancia porque creo que en un momento tan dificilísimo de mercado como este, pues creo que hacía falta pues tener una guía, ¿no? Y qué mejor que la suya, que está funcionando bastante bien. Antes de meternos con Hartnett, se me había olvidado una cosa, que estoy repasando aquí lo que me ha apuntado en la libreta. Dos temas rápidos. Estamos ya en plena temporada de publicación de resultados. Ayer publicaron varios bancos y la semana que viene seguimos con Tesla, Netflix, por ejemplo. Hay que estar muy atentos porque lo que vaya sucediendo con la temporada de resultados pues va a influir mucho en el mercado. Y también había olvidado comentar que durante la semana los factores geopolíticos han vuelto a estar encima de la mesa. Los ataques masivos de Rusia contra Ucrania pusieron al mercado nervioso en muchas ocasiones. Ayer dijo Putin que ya no, según él, no iba a haber más ataques masivos de ese tipo. No es que sea muy fiable lo que él dice, pero es lo que dijo. Y hay que seguir ese tema, porque eso puede ser un cisne negro y un cisne blanco. Se puede complicar mucho la cosa y llegar a afectar a los mercados. No digo nada si algún día soltara una bomba atómica este señor o algún lío de estos. No parece algo probable, pero no se sabe nunca. Pero también podría pasar lo contrario, un cisne blanco, que se llegara a un acuerdo de repente de alto el fuego o lo que fuera. Eso se lo tomaría el mercado, es un cisne blanco, como llama McElligott, una cola derecha, tendría un subidón absolutamente apoteósico. Así que el tema geopolítico hay que seguir vigilándolo por el rabillo del ojo. Bueno, vámonos con Hartnett en su paper del 13 de octubre. Aunque esto lo publican los jueves por la noche, el mercado realmente empieza a verlo el viernes por la mañana. Bueno, algunas cosas interesantes. Aquí llama la atención, como el rendimiento actualizado del 60-40, ya lo hemos dicho antes, es el menos 34,4, el peor en 100 años, pero aquí reconoce que incluso su cartera ideal, la cartera que él ha recomendado para mantenerse estable a lo largo de los años, esta es la que recomienda siempre, o sea, no para este momento ni para el que viene, sino la que recomienda siempre para el que no quiera complicarse la vida, que es 25% en caja, 25% en materias primas, 25% en acciones y 25% en bonos. Dice que está dando, incluso esta, que es la suya ideal, una caída del menos 11,9, o sea, este año es que no hay quien se libre, la peor desde el año 2008. No obstante, dice que esta cartera simple que él diseña, 25-25-25, está teniendo, comparado con la cartera 60-40,
el mejor rendimiento, ambos pierden, pero claro, la otra pierde mucho más desde 1973. Aquí está dibujado la diferencia de rendimientos entre una y la otra. Bueno, una curiosidad. El indicador Bullenberg sigue a cero. Este indicador, cuando vienen periodos de estos ya muy complicados, se queda ahí estancado y hay que dejarlo hasta que vuelve a salir de la zona. Los flujos de la semana, un poquito de entradas de dinero en bolsa, muy poquita entrada de dinero en cash, muy poquita salida de dinero de bonos, de oro, perdón, y de bonos es donde sí que hay mucha, de nuevo, otra salida muy fuerte de 9.800 millones de los bonos que han capitulado de la capitulación, como les he comentado antes. Esto siempre es importante. Sale dinero de bonos de grado de inversión, de bonos de alta rentabilidad, de bonos emergentes, 8 semanas consecutivas de caídas, 6ª semana consecutiva de salidas de dinero de financieros, primera salida en 11 semanas de infraestructuras, 18 semanas consecutivas desde el sector bancario y 35 semanas consecutivas, como comentábamos antes, de salida de dinero de las bolsas europeas. Luego llamó la atención sobre lo que dice aquí, que ya lo hemos comentado antes. Dice, buenas noticias, y dice, una razón para seguir pensando que la zona 3.000-3.600 es la zona de compra para el SP500. Él dice la zona 3.000-3.600 porque ya saben que siempre dice en 3.600 mordisquear, en 3.300 morder y en 3.000 tirarse al cuello, es decir, ya compras masivas. Pues dice que una de las razones para seguir reafirmando que esa puede ser la zona de compra, es decir, la zona final de esta tendencia bajista, es una zona muy amplia la que pone ahí, pero bueno, es que la inflación matemática, esto es lo que les refería yo antes, puede arreglar bastante las cosas y entonces sería favorable para el mercado. La inflación matemática, eso se refiere a lo que hemos dicho antes. Entonces nos lleva al chart 9 y ahí tienen, voy a agrandarlo, voy a hacerlo grande, así. Él aquí en el chart 9 se refiere más que al IPC general a la subyacente. Entonces, fíjense, por ese proceso matemático del que hablábamos antes, esto sería de la siguiente manera. Si sigue subiendo la subyacente a un ritmo del 0,6% mensual, esto será un desastre porque ya cerca de finales del 2023 estaremos hablando de una subyacente con el 6,9. Si eso pasa, ya podemos echar a correr. Pero, sin embargo, si crece a ritmos más posibles, esto es un ritmo demasiado alto, por ejemplo, 0,4 nada más, esto nos llevaría que bueno, esto es más bien septiembre, que para septiembre, agosto-septiembre del 2023, la subyacente estaría en el 5. Pero solamente con que subiera la subyacente un 0,2% mensual, que es totalmente posible, estaríamos hablando de una subyacente en el 3,1% proyectada para septiembre del 2023. Ahora, imagínense si el mercado 3 o 4 meses antes de eso ya empieza a hacer estas proyecciones y empieza a darlas por segura. Con una subyacente del 3,1%, la Reserva Federal ya estaría calmadísima y todo el mundo estaría calmadísimo. Esto es a lo que se refiere Hartnett, que no para de llamar la atención de que matemáticamente puede haber grandes variaciones interanuales en la inflación próximamente que podría ayudar mucho al mercado. Este factor tenemos que tenerlo clarísimo. Y luego esto de aquí, porque esto de la capitulación de inversores ya lo hemos visto, posible capitulación de la Reserva Federal. Han creado también un indicador para ver qué cosas suelen pasar para que la Reserva Federal entre en pánico. Esto lo tendríamos en la tabla 2, que es esta de aquí. Voy a reducir porque si no, no se ve. Así. Bueno, pues este tipo de cosas son las que pueden pasar para que la Reserva Federal tenga pánico. Y como podemos ver, solo se cumplen dos. Solo se cumplen dos. Que el índice de volatilidad de los bonos, el MOVE, esté por las nubes, que eso está pasando, y que el VIX de las bolsas esté muy alto. Eso también está pasando. Pero
no está pasando ninguna de las otras condiciones que habitualmente se cumplen cuando la Reserva Federal va a entrar en pánico. Nos pasa lo mismo con los inversores, como si al mercado por todos los sitios no saliera, que aún le queda más caída. Y nada más por hoy. Yo creo que ya hemos repasado dónde están las claves de este convulso mercado. Al final nos quedamos con lo que hemos dicho al principio. Todo parece indicar que posiblemente aún no hayamos visto los mínimos, que estos mínimos, la parte positiva es que todo parece indicar que se pueden ver a principios del 2023 seguramente, y que luego se va a abrir una puerta a una posible recuperación ya duradera, secular, tanto en bonos como en bolsa, que podría ser pues magnífica para los próximos meses y años. Pero de lo que se trata es de que no te cacen en el último momento, a ver si ahora nos vamos a ahogar después de haber nadado hasta la orilla, ¿no? Hay que seguir esperando, y para tener las cosas claras, de momento aún no están claras y los indicadores no nos muestran con claridad que se haya llegado al final. A lo mejor sí, esto nunca se sabe, esto no es una ciencia exacta, pero todo parece indicar que la oportunidad se aproxima, pero que aún puede que no haya llegado el momento. Eso sí, podríamos tener un rebote por en medio que podría ser aprovechable o de bastante entidad, pero también vendible cuando llegara a ciertos niveles hasta que no se arregle la situación macroeconómica. Si tuviera que resumir en una sola frase, diría que la bolsa depende del mercado de bonos. Si el mercado de bonos se calma, hasta aquí hemos llegado. Si el mercado de bonos no se calma, cualquier rebote lo tiene muy difícil para sobrevivir, como estamos viendo casi cada día, porque todos los grandes operadores son conscientes de que esa ruptura del mercado de bonos es muy dura para la economía y va a crear muchos problemas si no se tapona. Cualquier medida que se tome a la que los medios no le darán mucha importancia para taponar esas grietas en el sistema, recompras sottovoce por parte de la Reserva Federal, cosas así, podrían ser muy positivas. Y nada más, como siempre, recordarles que por favor no me hagan demasiado caso, ni a mí ni a nadie, que todos nos equivocamos, que simplemente tomen aquellas cosas que les puedan servir para su propio análisis, que es el único que vale, y tomen las decisiones no en función de lo que le digan los demás, sino en función de lo que les salga en su propio análisis. Es un placer haber podido estar toda la semana con todos los amables escuchantes. Ya saben que el lunes a las 8:30 pues volveremos con el análisis de apertura en Europa, y ahí estaremos pues para seguir dando servicio también en Serenity Markets con noticias durante toda la jornada, con titulares, también está el canal de Telegram y demás. E igualmente, pues si les gustan estos vídeos, se pueden suscribir al canal. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el lunes a las 8:30. Que pasen un muy buen fin de semana. Cuídense, disfruten con la familia, vean buenas series y un poco de fútbol, que tampoco hace daño. Muchas gracias. Hasta pronto.